Porque en los últimos 5 años, en Colombia, han cerrado las puertas de más de 800 colegios. Julián de Subiría es educador, es columnista, es fundador y es director del Instituto Alberto Merani, consultor de Naciones Unidas y asesor de reformas educativas en varios países de América Latina. El titular es brutal: las puertas de más de 800 colegios que se han cerrado en Colombia. Doctor de Subiría, bienvenido aquí a Dos Puntos. Vanessa, un gusto, un cordial saludo a la mesa y a todos los oyentes. Me da mucho gusto tenerlo. ¿Por qué han cerrado 800 colegios en Colombia? Bueno, es un hecho muy complejo, muy triste para una sociedad, como si se cerraran hospitales, clínicas. En este caso uno podría decir que hay 4 motivos. Primero, evidentemente han disminuido el número de niños. Ya las nuevas generaciones quieren tener mascotas, perritos, gaticos y no tienen niños. Bogotá particularmente tiene una disminución muy alta. 100.000 niños nacieron en Bogotá en el año 2016 y el año anterior nacieron la mitad. Por lo tanto, primer motivo sin duda es la tasa de natalidad. Sin embargo, ese motivo va a explicar más cierres a mediano plazo, porque la caída ha sido en los últimos años. Cuando los que no están naciendo hoy no van a llegar a los colegios, por lo tanto ahí el problema va a ser más grave. Segundo motivo. Entonces, primero, hay menos niños, menos estudiantes. Hay menos niños. Segundo. Claramente. Segundo, se están saliendo de los colegios para ir a estudiar en la casa. Los papás, que ahora hay un grupo que trabaja virtualmente, dicen: yo me ahorro la plata, yo mejor que ese niño estudie aquí, yo le ayudo, yo le apoyo, llama a un vecino, hacen lo mismo. O sea, hay un traslado masivo a educación en casa. Esa cifra es espeluznante, Vanessa. Más de 100.000 niños ahora ya no están en las aulas de colegios, sino que están estudiando en su casa. Claro, pero eso tiene unas consecuencias de socialización, se pierde uno el recreo, se pierde uno el bus del colegio, todo eso. Cuarta razón, doctor de Subiría. Exacto. Ese es el problema. Estos niños van a socializar menos, estos niños no van a poder jugar fútbol, hacer teatro, ennoviarse en el colegio, saltar, correr, y los colegios son para eso. Eso es muy grave lo que está pasando. Tercera causa: si los papás toman la decisión de sacar a un niño en el colegio y meterlo en su casa, es porque los padres valoran menos lo que se hace en el colegio. Ellos tienen algo de razón en que la educación sigue en Colombia siendo muy aburridora para los niños, muy tradicional, transmisión de datos, muy rutinaria, muy mecánica. Pero lo que ellos no ven es que ellos no son mejores profesores que los profesores que están en los colegios. Entonces, por lo tanto, es una medida grave, no solo a nivel social, a nivel emocional, a nivel académico, en lectura, en pensamiento. Por lo tanto, es muy grave. Y el último motivo, el cuarto, es que de todas maneras el gobierno ha enfatizado mucho la educación pública. Y en eso hay que decir que es muy positivo y es muy sano que un gobierno invierta más en educación pública, pero sí ha debilitado la privada. Esto lo ve uno cuando, por ejemplo, disminuye los créditos del ICETEX, que son para educación privada, en este caso para universidad, o lo ve uno cuando disminuyen las becas de Colfuturo. Son 4 motivos los que explican una situación muy compleja para la sociedad. Oiga, sobre el tema de los que se van a estudiar a casa, Vanessa, tengo una amiga muy cercana que su hijo hace homeschool. Ella dice: mire, yo no mando a mi hijo a un colegio donde yo no sé, primero,
quiénes son las personas con las que él se va a juntar. Los niños hoy en los colegios, a los 10 años ya aprenden a fumar, ya hay niños que toman trago, ya hay niños que maltratan en la casa, hay niños que tienen sus problemas de identidad de género. Uno no puede salir a la esquina. Yo le estoy contando es que eso lo termina que me siendo explicó sobreprotección. la mamá de mi amigo y cuál es la razón por la que ella dijo, mire, yo no quiero que mi niño vaya a un colegio, yo lo quiero que el niño se eduque en la casa. Es el miedo a que el niño se enfrente a que conozca el mundo, todas esas cosas que están pasando. a que conozca la vida. Pero también pasa que hay muchos colegios que tienen una oportunidad de mejora y es flexibilizar sus maneras. Me explico, hay niños que son deportistas. Hoy en día un deportista que quiere llegar a ser importante o que se engomó con cualquier deporte, a los 13, 14 años tiene que vivir mucho tiempo entrenando y menos tiempo estudiando. Y no hay planes de flexibilización en general complejos en los colegios. Y esto lo traslado a los ámbitos artísticos, culturales y demás formativos para los niños que no necesariamente son los académicos. Entonces hay muchos papás que deciden poner a los hijos en homeschooling porque para que puedan seguir jugando fútbol. Para que puedan seguir en su deporte, exactamente. Sí. Doctor de Zuviría, estos cierres, discúlpeme que lo interrumpí, estos cierres son privados, de colegios privados o también están públicos incluidos? Bueno, se están cerrando públicos en el país y privados en el país y en Bogotá. O sea, ambas cosas se dan y se presenta, como muy claramente señalan, tanto por una angustia muy alta. Vivimos con padres que no quisieran que sus hijos salieran de su casa, que todo les produce pánico. Si el niño va a comprar a la tienda, qué peligro. Si el niño va a donde un compañero, qué peligro. Si el niño va a un colegio. Son padres que no confían en nadie, ojo, ni en sus hijos. En los que menos confían es en sus hijos. Por eso los sustituyen, porque creen que ellos solitos no van a poder resolver nada y que siempre tienen que estar presentes sus padres. Y es cierto también lo que se comenta, que a los colegios le falta flexibilidad, le falta entender que hay muchachos con interés deportivo o artístico y eso no lo permite el sistema educativo actual. Pero cuidado con una cosa, la educación virtual y la educación en casa ha sido discutida en el mundo. ¿Y cuál es la conclusión en Europa? Que esto es muy negativo. ¿Y qué hicieron en Europa? La prohibieron. Si usted tiene un niño en un colegio y en el siguiente año no lo manda, al día siguiente le llegan a su casa y le preguntan, ¿por qué no está ¿cómo yendo así? Al colegio? Doctor, por el derecho a la educación del niño, que se viola en el caso de un niño que solo tiene profesores a su papá y a su mamá. No, y no socializan. Y no tienen amigos, y no conocen la vida real como corresponde. Sí, Carolina. Doctor de Zuviría, con estos cierres de los colegios, ¿se le empieza a complicar a los papás que si quieren que su hijo vaya a estudiar de manera presencial? ¿Se está volviendo más difícil encontrar colegio? No, hoy en día todos los colegios han disminuido. No solo es que están estos 418 colegios cerrados en Bogotá, estos 800 en el país y muchísimas más sedes. En total, si uno contabiliza en el país, tiene que hablar de 6.000. O sea, la cosa es supremamente complejo. Eso se le complica a nivel del país, en algunas regiones sí, sin duda. Y eso se le complica al padre. No, de todas maneras hay opciones, hay colegios públicos. Una recomendación muy obvia es que si fuera un criterio económico, lo ideal es no sacarlo a educación en casa, sino a la educación pública, que es gratuita. Por lo tanto, es bastante mejor la educación pública que la educación en casa. Porque la educación privada se disparó. El papá crea más en él. Hoy los colegios valen un riñón. Cada día es más costosa la educación privada. Pero es realmente un análisis importante y la noticia es esa, la caída en la matrícula, el impacto económico en las familias que ponen en riesgo la sostenibilidad de muchas de estas instituciones, la reducción de los colegios. Carolina, según cifras de la Asociación de Colegios Privados en Colombia, que se llama ACOPRICOL,
800 instituciones educativas han cerrado sus puertas desde el 2020. ¿En Bogotá cuántas? 35, Vanessa. De ese total de 800 instituciones educativas, 35 colegios privados han cerrado en Bogotá. Doctor de Subiría, gracias por ayudarnos a comprender esto. Una pequeñita aclaración, no, en Bogotá son 418, 35 es del año 25 al 26. Claro, del No 20 más. al 26 se han cerrado Del- 418. Exactamente, en Bogotá. Y en solo Bueno. el 2025 se cerraron 35, Exacto. que es impresionante. Uy, Sí, esa cifra es correcto. una locura. Muchas gracias, un saludo. No, a ustedes por abordar estos temas. Me encanta Un abrazo. tenerlo.